Hola muchachos, vamos a explicar el tema de conversión de tasas. Eso es lo que habíamos hablado, entonces empecemos. Primero tenemos que hablar qué es una tasa, y en especial una tasa de interés, y diríamos que son los porcentajes que se cobran sobre un capital cuando hay un préstamo o los rendimientos que ofrece una inversión. Y lo que habíamos dicho era que, por ejemplo, una persona tiene dinero y renuncia a la posibilidad de gastárselo, o sea, renuncia a la liquidez a cambio de dárselo a otra persona y con lo que espera recibir una compensación, digamos, una recompensa por haber renunciado a esta liquidez, y eso sería el interés. Y para calcular cuánto se va a ganar por prestar ese interés, perdón, por prestar ese capital, entonces se calcula normalmente con una tasa de interés. Algo que hay que dejar anotado y que es muy importante es que para las fórmulas que utilizamos en clase y para las fórmulas de matemática financiera que vamos a ver, se necesita que las tasas sean expresadas como efectivas. Y ya veremos esto qué significa. Veamos la clasificación de las tasas. Las tasas se pueden clasificar de varias maneras. Puede ser una tasa periódica o continua, simple o compuesta, nominal o efectiva y anticipada o vencida. Entonces veamos brevemente cada una. Una tasa periódica es la que se causa cada cierto tiempo. Entonces pensemos, por ejemplo, en una tasa mensual, una tasa semestral, una tasa anual, una tasa semanal. Es una tasa que se va a causar siempre que ocurra ese periodo de tiempo. Entonces, si pasa un mes se causa, otro mes se vuelve a causar y así sucesivamente. Las tasas continuas serían aquellas en las que la causación es permanente. Tasa simple es la que solo tiene periodo de causación. Tasa compuesta tiene periodo de causación y capitalización. Tasa nominal o efectiva hace referencia a si los periodos de causación y capitalización están expresados en la misma unidad de tiempo, es efectiva, y si no, es nominal. Y se llama efectiva porque cuando una tasa en efecto dice el periodo de causación coincide con el de capitalización, yo realmente puedo saber en ese periodo de tiempo cuántos intereses voy a pagar o voy a recibir. Y tasa anticipada o vencida hace relación al momento en el cual se generan los intereses, si se generan antes de que pase el periodo o una vez ha pasado el periodo. Entonces, por ejemplo, si es un mes, entonces si se generan antes de que pase el mes, es anticipada, y si se generan después de que pase el mes, sería vencida. Las que están en negrilla, vencida, efectiva, compuesta y periódica, hacen referencia a las tasas que se entienden por defecto. Es decir, si una tasa no dice nada, debo entender que es vencida, efectiva, compuesta y periódica. Y en el caso de que no diga si es periódica o no, y no dice pues ningún periodo, debo entender que es anual. Si quiero que la tasa sea continua, simple, nominal o anticipada, debo indicarlo. Ahora hablemos de la equivalencia de tasas. Dos tasas son equivalentes cuando al final de un mismo periodo generan un mismo valor futuro, claramente partiendo de un mismo valor presente. Entonces pueden pensarlo como que una tasa puede vestirse de distintas formas sin dejar de generar al final el mismo valor. Entonces, cada una de estas formas de vestir podríamos considerarla como, por ejemplo, una tasa nominal, una tasa anticipada. Son formas de expresarse de la tasa. Entonces, veamos, una tasa del 2% mensual es lo mismo que una tasa del 26,8241, etcétera, por ciento anual. Es decir, que a lo largo de un año ambas tasas van a generar el mismo valor futuro, o a lo largo de 2 años, o a lo largo de un semestre, ¿cierto? Esa es la definición. Y de igual manera, una tasa del 24% anual equivaldría a una tasa del 11,3552, etcétera, por ciento semestral.
Vamos a ver tres procedimientos con los cuales podemos convertir cualquier tasa en cualquier otra tasa. El primero es aprender a convertir una tasa nominal a una efectiva o una efectiva a una nominal. El segundo, una anticipada a una vencida o una vencida a una anticipada. Y el tercero, una efectiva a otra efectiva con otro periodo diferente. Entonces, un ejemplo del primero sería una tasa del 12% mes vencido a mensual. Del segundo, una tasa del 30% anticipada a vencida. Y el tercero, una tasa del 3% mensual a semestral. Entonces veamos cada uno de esos y qué significa. En el caso de la tasa del 12% mes vencido mensual, ese es un ejemplo en el que vamos a convertir una tasa nominal a una efectiva. Ese 12% mes vencido significa que es anual y que tiene capitalización mensual. Y queremos una tasa mensual con capitalización mensual. Entonces, como es de nominal a efectiva y está en años a meses, simplemente divido por 12 y con eso obtengo que es una tasa mensual. Y por lo tanto, una tasa del 12% mes vencido es lo mismo que decir una tasa del 1% mensual, que esta tasa mensual ya es efectiva. Ahora lo contrario, de una efectiva a una nominal. Entonces, ambas tienen periodos de capitalización semestral y lo que cambia es que el 12% es anual, semestral, capitalizable semestralmente, y queremos volverlo anual, capitalizable semestralmente. Entonces, como en un año hay 2 semestres, pues multiplicamos 12 por 2 y llegamos a que una tasa del 12% semestral es lo mismo que una tasa del 24% semestre vencido. Ahora para el siguiente paso, una tasa anticipada, convertirla en una vencida, tenemos la fórmula para hacer eso que está arriba a la derecha y es muy sencillo, simplemente tomamos la tasa que es efectiva y anual, en este caso, a otra que también es efectiva y anual, pero vencida. Lo único que va a cambiar es que va a dejar de ser anticipada para volverse vencida, pero todo lo demás se va a mantener igual. Y recuerden que necesito que sea efectivo para poder utilizar esta fórmula. Entonces, simplemente al reemplazar, llegamos a la conclusión de que una tasa del 30% anticipada es lo mismo que una tasa del 42,8571, hay más decimales, por ciento efectiva vencida anual. Ahora vamos a hacer lo contrario, una tasa vencida queremos convertirla a una tasa anticipada. Entonces ahí estaba la fórmula y la reemplazamos en la fórmula y simplemente encontramos que una tasa del 12% vencida equivale a una tasa del 10,7142 y más decimales por ciento anticipada. Entonces podemos generalizar o darnos cuenta que una tasa anticipada va a parecer que es más pequeña que una tasa vencida, ¿cierto? Se va a ver más pequeña justamente porque se causa antes de que suceda un periodo. Ahora, para el tercer paso, estamos convirtiendo una tasa efectiva mensual a una tasa efectiva semestral, ¿cierto? Entonces, una tasa efectiva con un periodo mensual a otra con otro periodo semestral. Simplemente utilizamos la fórmula de equivalencia, donde IE hace relación a la tasa que quiero encontrar, que en este caso sería la semestral, y IC a la tasa que tengo o que conozco, que sería el 3% mensual. M sobre N, pues es esta relación que hay entre semestres y meses, menos 1, ¿cierto? Entonces veamos, al reemplazar en la fórmula, nos queda de esta forma. ¿Por qué 6 sobre 1? Porque en un semestre hay 6 meses,
¿cierto? Entonces la de arriba podríamos pensarlo como una unidad de tiempo en la que tenemos acá, que es la que tenemos, o sea, digamos un semestre en meses, y abajo la misma unidad de tiempo, un semestre en semestres. Entonces 6/1. También sirve cualquier tiempo que escojamos. Entonces, por ejemplo, un año en meses serían 12 y un año en semestres serían 2, o sea, 12/2, que también da 6, o sea que realmente este exponente es la relación que hay entre lo que tengo y lo que busco. Y una manera fácil de acordarse de esto es que si quiero algo mayor a lo que tengo, esta exponente va a ser así como un número, una fracción mayor a 1, donde el número más grande está arriba. Y si fuera, por ejemplo, como en el siguiente ejemplo, de algo más grande a algo más pequeño, como sería de semestre a mes, pues este exponente estaría invertido, sería 1/6, ¿cierto? 1/6 es menor que, es un exponente donde el número mayor está abajo, y eso hace que mi tasa se encoja. En este caso, como queremos que pase de mensual a semestral, pues es 6/1 y la tasa va a crecer, ¿cierto? Entonces, al aplicar la fórmula nos damos cuenta que una tasa del 3% mensual equivale a una tasa de 19,4052 y otros decimales por ciento semestral. Bien, ahora lo contrario, una con un periodo más grande a una con un periodo más chiquito, no cambia nada, solamente el exponente, pues claramente la tasa que ya no es la que teníamos, sino 0,28. Y el exponente que, como les dije, es de años a meses. Entonces la relación entre años a meses es de 1/12, que es lo que va aquí arriba. Y con eso tenemos que una tasa del 28% anual equivale a una tasa del 2,0784 y muchos más decimales por ciento mensual. Esos tres pasos son los que necesitamos para hacer cualquier conversión de tasas. Entonces veamos qué es importante tener en cuenta. Eh, la tasa que vamos a utilizar para convertir una tasa anticipada a una vencida o viceversa, y para convertir tasas efectivas de un periodo a otro con otro periodo, tienen que estar ya efectivas. No puedo utilizar tasas nominales para estas dos cosas. Entonces por eso sería como por eso lo vimos como el primer paso. Convertir de nominal a efectiva, y en su defecto de efectiva a nominal, pero es el mismo procedimiento. Entonces, cualquier ejercicio que nos planteen de conversión de tasa se puede resolver con una combinación de los pasos que acabamos de ver. Veámoslo más claramente. Con un ejemplo en el cual tenemos que hacer 5 pasos, que es como el ejercicio que sería como el más largo de todos. Y tenemos una tasa que es NTA minúscula, que significa que es anual, capitalizable trimestralmente y anticipada. Y queremos que se vuelva una tasa NSA, que quiere decir anual con capitalización semestral y anticipada. Para poder hacer eso necesito 5 pasos. El primero es pasarla de la NTA a la ETA, que significa efectiva trimestral anticipada, que es lo mismo que decir que es trimestral capitalizable trimestralmente anticipada. Una vez tenga esa tasa, ya puedo proceder a convertirla en una tasa efectiva trimestral, y si ven ahí pues es vencida, y pues no tendría que decirlo porque si no dijera se entendería que es vencida, ¿cierto? Entonces por eso está entre paréntesis la palabra vencida. Luego con esta hallo una tasa efectiva semestral, que es la que tiene el periodo de capitalización más cercano a la tasa objetivo, ¿cierto? La tasa objetivo es esta. Esa tasa igual va a ser vencida. Una vez tenga esa tasa, debo convertirla a anticipada,
sigue siendo efectiva semestral, pero ahora anticipada. Y finalmente llego a la tasa objetivo, que sería nominal semestre anticipada. Y para eso simplemente pues ahí ya multiplicaría, ¿cierto? Entonces veamos cada uno de estos pasos. El primer paso consistiría en volver esta tasa del 24% nominal trimestre anticipada a una efectiva trimestral anticipada. Y para esto, simplemente como es de nominal a efectiva, es una división. En este caso, porque quiero pasarla de un año a un trimestre, entonces divido entre 4 y eso me da que es de el 6%, ¿cierto? Ese es el primer paso. Una vez tenga esta, debo convertirla a efectiva trimestral, es decir, debo dejar pasarla de anticipada a vencida. Y para esto utilizamos pues la fórmula que ya habíamos visto y nos da el resultado y nos da que la tasa efectiva trimestral ya vencida pues es del 6,32829 y más decimales por ciento efectiva trimestral. Esa trimestral ahora la vamos a volver efectiva semestral. ¿Por qué? Porque el periodo que nos pidieron como tasa destino tiene un periodo de capitalización semestral. Entonces, pues esta es la manera de irnos acercando cada vez más a eso. Una vez tengamos esta y como ya es simplemente pasar de una efectiva trimestral a una efectiva semestral, aplicamos nuestra fórmula de equivalencia y llegamos a la conclusión de que esta tasa del 6,38, etcétera, equivale a una tasa del 13,1733, etcétera, por ciento efectiva semestral. El cuarto paso entonces sería esta tasa efectiva nuevamente volverla anticipada y para eso utilizamos el procedimiento que ya habíamos visto para convertir una tasa vencida a una anticipada, que es con la fórmula que estaba en el paso 2 y que está abajo ya reemplazada. Y con esto llegamos a que esa tasa del 13,1733 equivale a una tasa de 11,664 efectiva semestral anticipada. Y finalmente ya nuestro último paso sería llevar esa tasa que es efectiva a una tasa nominal, ¿cierto? ¿Qué diferencia tiene? Entonces va a pasar de tener un periodo de causación semestral a un periodo de capitalización anual. Entonces simplemente multiplicamos por 2 y llegamos a la conclusión de que una tasa del 11,64 efectiva semestral anticipada equivale a una tasa del 23,28% nominal semestre anticipada, que es el objetivo inicial. Entonces aquí básicamente para poder llegar desde mi, digamos, tasa inicial, que era esta, hasta la tasa final, que era esta, lo que tuvimos que hacer fue recorrer estos 5 pasos, ¿cierto? Y no todos los ejercicios van a ser de esta manera, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué ejercicio me pongan o de qué es lo que tenga que hacer, pues voy a escoger los pasos que necesito. A veces simplemente necesitaré hacer solo el 1, a veces el 3 solamente, a veces el 1 y el 2, a veces el 1 y el 4, ¿cierto? Una combinación de estos pasos, ¿cierto? Dependiendo de el objetivo. Entonces, lo más importante sería plantear qué pasos me permitirían llegar de la tasa que me dan a la tasa que quiero. Podemos también ver que el 1 y el 5 son el mismo procedimiento que habíamos visto, el 3 y el 4 también, y el paso, perdón, el 2 y el 4 y el 3 es, digamos, el único paso que solo se haría una vez en nuestros ejercicios máximo. Bien, y es el paso en el cual convertimos o vamos a modificar el periodo de capitalización. Ahora veamos en este ejemplo
de aplicación. Entonces tenemos aquí que el ejercicio, ¿cuál sería? Convertir una tasa de 22% bimestral vencido a una tasa mes vencida, ¿cierto? Entonces aquí necesitaríamos el paso 1, 3 y 5. En el siguiente ejercicio solo el 3 y así sucesivamente. Luego tenemos nuevamente otros ejercicios en los cuales simplemente aquí puse qué pasos necesitaríamos hacer. La idea es que ustedes lo pensaran y vieran por qué razón necesito estos pasos, ¿cierto? Porque aquí el 3 y el 5, aquí porque solo el 3, aquí porque el 1, 3, 4 y 5, porque aquí el 1 y el 3, de acuerdo al planteamiento del ejercicio. Y realmente eso es como lo más importante, ya el resto es simplemente aplicar correctamente unas fórmulas y un proceso, pero lo más importante es plantear qué pasos tengo que hacer para poder pasar de la tasa que tengo a la tasa que me están pidiendo o en este, pues, o la tasa que necesite cuando sea un ejercicio en el que necesite una tasa en particular. Entonces, en resumen, una taza tiene múltiples formas de expresarse. Entonces podemos pensar en que es una taza que tiene varios trajes, varios tipos de vestimenta. Y en algunas ocasiones, para ciertos ejercicios, para ciertas fórmulas, necesitamos que la taza esté vestida de cierta forma. Entonces, con lo que las herramientas que vimos, ya podemos eh, coger una taza, sin importar cómo esté vestida, y ponerle el traje que nosotros queramos, que es de acuerdo a lo que necesitemos para nuestro ejercicio o la fórmula que queramos utilizar, porque como dijimos, normalmente la que necesito es una tasa efectiva y también que el periodo a veces necesito que corresponda con una unidad de tiempo en particular. Entonces, si no la tengo, pues ya sé cómo hallarla. Em, y bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Espero que hayan aprendido algo y nos veremos con el próximo video.